Bueno, mi nombre es Alejandra Senzano y voy a hablar sobre microbiota y el paciente crítico. Espero que me puedan escuchar. Yo no estoy escuchándolos a ustedes, pero bueno. ¿Está? Ahora. Vamos a ver qué onda. Si me escuchan. Bárbaro. Ahora tengo que pasar la... Ahora pasar la diapositiva. Ahí está. Bueno, vamos a hablar un poco de microbiota. Como habíamos dicho ya, Julieta habló muy bien con toda la fisiopatología de lo que pasa en el paciente crítico cuando tiene una injuria. Y habían pensado en que es muy importante decir qué es lo que pasa con la microbiota de ese paciente cuando tiene una injuria. Normalmente, bueno, en terapia se lo tomaba al intestino solamente como un órgano de absorción y digestión. Nosotros, la parte de nutricionista, lo tomábamos de esta manera. Pero en el último tiempo se ha ido viendo cómo es un órgano que interviene en forma muy importante en la inmunomodulación del paciente crítico y de la enfermedad en el paciente. Entonces, vamos a definir qué es microbiota, como que es el colonizador normal, o sea, es el grupo de microbacterias colonizador normal que está en toda la superficie del cuerpo, que está expuesto al medio externo. Vamos a decir que está en la piel, esto no sé cómo lo... Ahí está. Bueno, en la piel, en el tracto gastrointestinal, no tengo para poder... A ver. En la piel, en el tracto gastrointestinal, en el tracto genitourinario y en el respiratorio. Se encuentra, ¿y qué es la? Ahí está. ¿Ahí ven mejor? Vamos a abrirla, esperen que voy a ponerla. A ver. Ahí está. Pero cuesta pasar a la otra. La otra pasaba rápido, esta, no sé por qué esta va más lenta. ¿Será que se salta? La microbiota intestinal, entonces nosotros nos vamos a referir a la comunidad de microorganismos vivos que está residente es residente del intestino. La mayor parte de la flora intestinal de nuestro organismo se encuentra en el intestino, en el colon. El 70% no pasa no sé por qué no pasa a ver, vamos a hacer con esto. El tracto gastrointestinal es el que posee la mayor densidad de la flora, principalmente el colon, que tiene el 70% de la microbiota del cuerpo. Parece que se demora. Entonces, cerca de 400 especies distintas que están en un equilibrio ecológico, en un medio rico de nutrientes, y que va a hacer lo que van a inhibir el crecimiento de la flora patógena por competencia. Pero cuando hay un medio hostil, este puede inducir a cambios que van a aumentar su invasividad. Entonces, esta es la distribución en todo el organismo de la microbiota. Cada individuo tiene una microbiota diferente que empieza a ser desde el nacimiento y va cambiando a medida que vamos incorporando alimentos en nuestra dieta. Y va a ser diferente entre un individuo y otro. Normalmente se cree que ya en el adolescente, cuando ya se ha ido incorporando todos los alimentos en la dieta, ya es difícilmente va a cambiar la microbiota del individuo en el individuo adulto. La microbiota del aparato digestivo es diferente en cada parte de los órganos. En la boca hay protozoa y levadura,
En el esófago no existe una colonización permanente porque es el bolo alimenticio que va pasando, va arrastrando. El estómago es fundamentalmente lactobacillus porque tiene un pH bastante ácido y sería el que produciría, también actuaría como una barrera para evitar la proliferación de gérmenes y el pase de estos gérmenes al intestino. En el intestino delgado, la microbiota por la misma causa es escasa porque tendría con el bolo alimenticio con un pH bastante ácido. Y en el intestino grueso, a medida que va bajando el intestino, acercándose al intestino grueso, se va haciendo más densa la microbiota y las bacterias que se encuentran en ella son principalmente estas, las firmicutes y los bacteroides, que son bifidobacterias, que la característica de estos dos elementos, que son las bacterias que son las que más se encuentran en el intestino, son que son anaeróbicos y que necesitan oxígeno, son oxígeno dependientes y para tener alimento lo van a hacer a través de la fermentación. Esto es una de las funciones. La microbiota se ha encontrado, y el estudio de ahora de la microbiota ha visto la infinidad de funciones que tiene en la regulación del peso, en la absorción, en la síntesis de proteínas, en el desarrollo del sistema inmunitario. Pero nosotros vamos a hablar más de lo que nos interesaría para después ya hablar cómo podríamos modificarla o cómo podríamos evitar la modificación por la falta de nutrientes a la microbiota. Vamos a hablar de la función que más nos interesa, que es el desarrollo del sistema inmune e inmunomodulación. Acá la microbiota permite el desarrollo del linfocito T, y sería un factor muy importante para evitar que el patógeno pueda invadir el huésped. Entonces, sería uno de los elementos, cumpliría un rol muy importante como evitando que el patógeno pueda entrar al organismo. Otra función es de protección, actúa como una barrera importante, porque evita que el patógeno entre por competición de los sitios de unión. O sea, ocupa el sitio de unión de las bacterias y aparte consume el nutriente, y también otro elemento que actúa y que produce para producir protección es la secreción de antimicrobianos, de sustancias antimicrobianas. Actúa en el desarrollo y la madurez del tracto gastrointestinal y también en la nutrición y metabolismo del intestino, de algunos elementos como por ejemplo vitaminas y como algunos aminoácidos, y permitiendo la fermentación para obtención de alimento para el intestino, para el colonocito. Creo lo han dicho ya Julieta anteriormente, han hablado del gas, que es el tejido linfoide asociado al intestino, que es la barrera más extensa y compleja del sistema inmunitario, que como el organismo, el intestino está constantemente expuesto a agresividad, digamos, por antígenos que pueden venir de los alimentos, este tejido GAL sería el que haría la distinción entre un antígeno inocuo y el que es patógeno. Entonces, por eso es tan importante la mantención en buenas condiciones de este tejido. Y aparte, este tejido también
produce el IgA, que es uno de los mecanismos de defensa más común en el organismo. Esto es como está anatómicamente formado, creo que ya lo ha dicho y lo ha mostrado también Julieta, así que no vamos a explayar en esto. Y acá entonces decimos que la enfermedad crítica daña el balance entre el epitelio intestinal y la microbiota. Cuando hay un daño una injuria, se produce un aumento de la permeabilidad que ya habían dicho, un aumento de la apoptosis, una disfunción de la barrera, y la microbiota aumenta. En la microbiota hay un aumento de la patogenia de la bacteria, un aumento de la virulencia y también un aumento de la resistencia a los antibióticos, lo cual entonces va produciendo todo un problema. Entonces, decíamos que el intestino es el elemento de importancia fundamental en el paciente crítico, porque lleva el deterioro del epitelio intestinal al deterioro del sistema inmunitario, al GAL, que lleva al deterioro de la flora bacterial normal, llevando al fallo multiorgánico. Lo cual, esto es un poco el resumen de lo que pasa también en todos los niveles que ya se ha dicho, lo cual diríamos que la agresión encontramos todo un cambio en el sistema gastrointestinal. Entonces, decimos que el efecto del nutriente en el intestino es muy importante. ¿Por qué? Porque aumenta el flujo sanguíneo intestinal, estimula las hormonas, enzimas y péptidos intestinales, y el efecto directo de los nutrientes sobre el intestino es la mantención del GAL, los factores de defensa y de motilidad. Entonces, nosotros decimos que la microbiota también es importante como órgano metabólico. Allí va a transformar la comunidad de bacterias, cuando llega a la fibra, va a actuar sobre ellos y va a producir azúcares simples y ácidos grasos de cadena corta, que son sobre todo acetato, propionato y butirato, que emplea el colonoscito como fuente de energía. La estimulación del intestino atenúa la respuesta al estrés, evita la atrofia y mejora la función de barrera, además de prevenir la atrofia de tejido asociado, que es el GAD. Y entonces decimos, bueno, ¿qué utilizamos o cómo hacemos para tratar de evitar todo esto que habíamos dicho y que también lo venimos diciendo anteriormente? Ya lo dijo Julieta, lo importante que es la alimentación enteral precoz. Ella es uno de los puntos más importantes para tratar de evitar el deterioro de la barrera, de todo lo que habías dicho. La alimentación enteral precoz es aquella que se inicia dentro de las 36 horas de producida la injuria. No voy a hablar más de la alimentación enteral precoz porque creo que Julieta Victoria lo habla después y va a hablar más, quizás más detalladamente de qué es lo que produce. Pero nosotros queremos decir cómo podemos modificar estas alteraciones. Y se ha hablado mucho de los usos de probióticos, prebióticos y simbióticos. Nosotros decimos, ¿qué es un probiótico? Según la OMS, es cuando se administra en cantidades adecuadas un microorganismo vivo y que confiera un beneficio al huésped. Ahora actualmente también se está diciendo que son probióticos preparados, que pueden ser de productos que contienen cepas de microorganismos y que al darlo en cantidad suficiente pueden alterar la microflora en algún lugar del compartimiento del huésped y que produce efectos beneficiosos al huésped. Esta definición podría estar incluido algunos productos que tienen microorganismos, como ser, por ejemplo, las leches fermentadas. Y también que nosotros acá no tengo, yo por lo menos,
experiencia en usar en comprimido o en polvo. No sé si es que después podemos preguntar si el resto ha utilizado como probiótico algún complejo de cepas en comprimidos o en polvo. Yo no lo he usado. Entonces, los probióticos en sí cualquier microorganismo, todos los microorganismos que están en el intestino podrían actuar como probióticos. Pero sí, en la práctica, digamos, vamos a hablar de los lactobacilos y las bifidobacterias. ¿Por qué? Porque estos son los que son inocuos casi en todas las situaciones. Y la inocuidad es un requisito, no el único, pero sí un requisito importante para utilizar este microorganismo como probiótico. Estos son los requisitos, aparte de la falta de virulencia, adaptación a la cavidad, una buena adherencia del epitelio, y generación de sustancias antimicrobianas y ausencia de resistencia transmisible a antibióticos, y que existan ensayos clínicos que los certifiquen. No todos el conjunto de probióticos, no todos los probióticos pueden actuar de la misma manera para la misma causa. O sea, que hay que ver y tiene que haber más estudios para certificar realmente que esto así pueda ser. Los mecanismos de acción de los probióticos actúan por competencia, por los sitios de adhesión, mantienen la integridad intestinal y de la función de barrera, favorecen la proliferación y la disminución de la apoptosis del enterocito, y también produce sustancias antimicrobianas. Acá están cómo sería lo que veníamos diciendo: producción de antimicrobiana, destrucción de receptores de toxinas, exclusión competitiva, función de barrera, producción de IgA. Entonces, acá están los patógenos y acá serían los probióticos, cómo actuarían. Entonces, se ha visto que la administración de probióticos disminuye las complicaciones sépticas en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y esto ha llevado a postularlo como una terapia unida a la terapia convencional de tratamiento antibiótico. También existen muchos trabajos que se han hecho, randomizados, que se hicieron meta-análisis en donde se vieron el uso de probióticos en las diarreas asociadas a antibióticos, como así también las asociadas por Clostridium difficile. Hay toda una tendencia, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero es como que hay una corriente en que está muy a favor del uso de los probióticos, y en otros trabajos dicen que no han tenido demasiada influencia o demasiada cambio en el manejo de diarrea, por ejemplo. Algunos dicen que sí, en el corteo de lactobacilos, pero no en el manejo o la disminución de las diarreas. Los prebióticos, que también lo podemos utilizar, son compuestos de los alimentos que no son digeribles y que estimulan el crecimiento de un número determinado de bacterias en el colon, resultando beneficiosos para la salud. Entre los prebióticos también podríamos decir entonces cuáles son estructuralmente, son los fructooligosacáridos, la fructosa, fos e inulina, y los galactósidos, la galactosa, gos. Y el objetivo es favorecer el desarrollo de bifidobacterias, que son las que van a actuar en el intestino sobre los hidratos de carbono más complejos, degradándolos. Los simbióticos, que también se están usando y se están hablando del uso de simbióticos, es la mezcla de prebióticos con probióticos,
para decir que tienen un efecto beneficioso, tendrían que ser como un efecto mayor que el uso separado de un pre o un probiótico. Acá están algunos de los efectos de los probióticos, simbióticos y prebióticos, y como ven, tenemos también la prevención de infecciones intestinales, diarrea crónica por antibiótico asociada al Clostridium, o la prevención de inflamación de infecciones sistémicas debido a la translocación bacteriana, efectos tróficos y aparte mejora y la tasa de erradicación de Helicobacter. Entonces, también vamos a tener acá que hablar de la fibra dietética, porque la fibra podría actuar como un prebiótico. Ya nosotros, los que somos nutricionistas, la definición de la fibra ya sabemos que es la parte no digerible del alimento que llegado al intestino es fermentado para producir, son fermentados en lugar productos que son utilizados y metabolizados por el organismo. Ahora, la fibra podría ser un prebiótico, tiene una parte que es la fibra no fermentable y tiene la otra parte que es la fibra fermentable. Entonces, en sí, la celulosa, la hemicelulosa y las pectinas y gomas, que es la parte no fermentable de la fibra, podría actuar como un alimento colónico fermentable. Pero la otra parte sí sería quizás un prebiótico, que es la inulina, la fructooligosacáridos, los galactosacáridos y el almidón resistente. Estos actuarían como un prebiótico total. Entonces, por eso decimos, se utiliza fibra en el paciente, en la alimentación del paciente crítico, y acá un poco también, así como decía Julieta, del miedo de usar la alimentación en el paciente cuando está hemodinámicamente, o sea, que está con vasopresores y que esperemos, acá también, quizás por nosotros mismas, por nuestras colegas, el uso de la fibra también se tiene miedo. Y estamos utilizando muchas veces fórmulas que no tienen fibra y estamos perdiéndonos de un elemento que nos puede ayudar muchísimo y que hay mucho trabajo hecho en que puede manejar incluso la diarrea, disminuir o evitar las diarreas en el paciente crítico. Entonces, fibra como fármaco nutriente. La fibra entonces presenta beneficios para la mucosa intestinal, la inflamación y las enfermedades sistémicas. La microbiota intestinal, cuando llega a las fibras, degrada azúcares simples y ácidos grasos de cadena corta, que es acetato, propionato y butirato. Los dos primeros van a ir a ser absorbidos van a ir al sistema portal. ¿Qué pasó? No, eso perdón, se quedó ahí. Los dos primeros van a ir al sistema portal y el tercero, que es el butirato, va a ser el que se va a producir, va a ser el que va a producir va a ser la energía para el colonocito. Entonces, la fibra es útil como sustrato para el colonocito, beneficiosa en las patologías sistémicas, puede modular el GAN y puede actuar como prebiótico. ¿Cuánto? Bueno, esto está entre signos de pregunta porque también es difícil por ahí dar más cantidad de fibras en la fórmula en un paciente crítico. Entonces vamos a ver, con un rango entre 5 y 15 gramos por día, pero con signos de pregunta también para ver. Creo que es muy importante ver también qué tipo de fibra es lo que vamos a aportar cuando utilicemos la nutrición. Entonces, acá decimos que el butirato puede modular la isquemia en la reperfusión intestinal que se produce tras la agresión y mejorar la funcionalidad del GAG. Acá
decimos, acá está la fibra, bueno, es toda la degradación, y da lo que habíamos dicho, acetato, butirato y propionato, que van a ir, como habíamos dicho, a la vía porta, el acetato propionato y el butirato a producir el sustrato para colonocitos como fuente de energía. Las nutriciones enterales deberían entonces decir que deberían aportar prebióticos como para la fermentación colónica. Tendríamos que ver de usar las fibras de las múltiples fuentes, tanto solubles fermentables, insolubles escasamente fermentables, y fructoligosacáridos, que es el FOS, e inulina, porque todo eso son especialmente importantes para el desarrollo de la flora intestinal. Vemos que entonces que la injuria en los pacientes críticos produce cambios muy grandes en la comunidad de las bacterias. Entonces los mecanismos que conducen a la falla intestinal y al síndrome de falla multiorgánica en el paciente crítico son multifactoriales, pero en donde la microbiota debe ser considerada como un elemento causal y como un elemento terapéutico. Hay que saber a ver cómo podemos modificar esa microflora, esa microbiota. Entonces la utilización de prebióticos, de probióticos, de simbióticos está emergiendo como una terapia bastante prometedora, pero bueno, hay que hacer más estudios. Como les decía, hay unos que van diciendo que sí se lo tienen que usar, y otros estudios en que dicen que hay que ahondar mucho más todavía para hacer recomendación. Si bien parece demostrado en base a evidencia su eficacia en la prevención de la diarrea por antibióticos, y el resto de los campos son necesarios más trabajos para poder establecer recomendaciones más definitivas. Aquí, ahí no.